¿verdad? Pensando en que hoy va a ser un día muy especial. ¿Es así? Pero nunca hemos pensado que podía ser el último día. Perdón, los niños a la escuela dominical. No hemos pensado que hoy podía ser el último día, pero Dios en su misericordia nos ha regalado en el día de hoy es el título de la predicación, hoy nos ha regalado este día tan especial, ¿verdad? Luego entonces estamos contentos por eso, ¿no? Un día más que el Señor nos ha regalado. La vida puede cambiar en un segundo, no sabemos cuándo es el final, ni el día ni la hora, pero la misericordia de Dios nos tiene hoy con vida. Entonces en consecuencia vamos a dar gracias, alegría, vamos a tener alegría porque nuestro Señor Jesucristo ha tenido misericordia de todos y cada uno de nosotros. Si recordáis, el domingo pasado, lo habéis oído en todas las noticias, de todas las televisiones, de todos los periódicos, el domingo pasado por la tarde, me parece que era las 8 menos cuarto, no sé la hora, es igual, ¿verdad? Había un accidente ferroviario en un pueblo de Córdoba, se llama Demut, ¿verdad? Un accidente que lamentablemente propició nada más y nada menos que, bueno, no sé exactamente las cifras porque van variando, creo que son 45 fallecidos al día de hoy, no estoy seguro, pero bueno, más o menos, por ahí oscilamos en esas cifras, lamentablemente, no es una pena, una tristeza muy grande. 45 fallecidos. Ninguno de ellos, cuando subieron al tren, pensaba que iba a ser el último día de sus vidas. Esta mañana, cuando tú has cogido el metro o has venido en el autobús, no se te ha ocurrido cuando has cogido el coche pensar que podía ser el último día de tu vida. Ha podido venir un coche y pegarte un tropetón y matarte. El tren o en el metro ha podido descarrilar y haberte causado algo terrible. No estamos exentos de eso, no por eso somos peores cristianos o mejores cristianos. Recordaba en el pasaje, hay un pasaje en Lucas 13, en el cual Jesucristo hace mención de una torre que se cae, si no recuerdo mal, lo estoy haciendo de memoria, en Lucas 13 se llama la torre de Siloé, que Jesús hace mención en esa catástrofe, ¿verdad? Dice que me parece fallecieron 14, pero dice el Señor Jesús también, dice que no es que fueran malos, sino que fuera un accidente, lo estoy parafraseando, no es por su condición de pecadores que tuvieron que morir, sino que fue un accidente que ocurrió, nadie se escapa a la voluntad de Dios, y fueron todos, murieron 14, habría más heridos y demás. Hace mención a eso. Por eso quería hacer alusión al tema quería comenzar con el tema este del tren, ¿verdad? De los cerca de 500 pasajeros que iban en el tren, 45 han fallecido, lamentablemente, es una pena. Lamentablemente, es una pena por sus familias también, les damos nuestra consolación a su familia desde aquí, desde esta iglesia, ¿verdad? Con todo el cariño y con todo el amor. Pero en un abrir y cerrar de ojos, muchos de ellos se les fue la vida en un segundo, en un momento, en una catástrofe, ¿verdad? Aún así, todavía quedan en el hospital, o quedaban en el hospital heridos, cerca de 300 personas han quedado heridas. Fijaros la catástrofe que ha ocurrido, ¿no? Ya quedaron 300 personas heridas, muchos de ellos de por vida. Muchos de ellos de por vida. ¿Por qué? Porque han tenido golpes en los huesos, fracturas grandes, politraumatismos, traumatismos craneoencefálicos, es decir, muchos heridas muy, muy, muy importantes que les va a quedar secuelas para el resto de sus días. Que aunque no hayan fallecido, pero no se les va a olvidar ese día. Es decir, que las consecuencias de ese accidente han sido tremendas. Ha sido tremenda, ¿verdad? Ha sido por sorpresa. Nadie lo sabía que les iba a ocurrir. No solamente a los fallecidos, sino también a los que están heridos. Hay otros que dan gracias a Dios porque no les ha pasado absolutamente nada, ¿verdad? Así que cabe recordar que decía que isofacto fue, por ejemplo, la muerte del maquinista del tren del Albia, por lo visto, que se chocó contra el otro tren. No se lo esperaba. Fue isofacto, no le dio tiempo siquiera, quiero considerar, a reaccionar en su vida, ¿verdad? Un maquinista de 27 añitos. Una chica se llama Miriam también, de 27 añitos, ¿verdad? Ricardo, de 57 años. Una pareja de jubilados que acababa de jubilarse recientemente y que empezaban a disfrutar la vida de jubilados, ¿verdad? Mucha gente que vieron truncadas sus vidas. Fallecidos, muertos.
Nadie sabe el día ni la hora. Sí sabemos también de una persona, de un policía, ¿verdad? Un policía que se llama Samuel, que trabajaba en el Centro de Entrenamiento de Extranjeros de aquí de Aluche, del cual estoy convencido de que de alguna manera o de otra ha escuchado la palabra de Dios. Si no directamente porque no ha ido a los cultos, no es que haya ido a los cultos del pastor Esteban, pero posiblemente, seguro que ha tenido que oír que había gente evangélica que iba a dar cultos. ¿Verdad? Seguro que ha tenido que ir de alguna forma o de otra. O quizá cuando estén cantando allí, no sé si cantan alabanzas allí en el cielo, los hermanos, cuando van a predicar el pastor Esteban con los internados, cantan alabanzas. Seguro que ha tenido alguna vez escuchar la voz de Dios a través de las alabanzas. ¿Verdad, querido hermano? Ha habido un momento, ha habido un tiempo en el que ha podido escuchar de la voz de Dios y poder salvarse. No sabemos lo que ha ocurrido en sus corazones, eso ya queda entre Dios y Él. Nadie sabe el día ni la hora, queridos hermanos. Esta es la exégesis que quiero traer un poco, la urgencia de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dicen en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, quizá no lo he puesto ahí porque me salto varios versículos, pero están todos en el 24. Dice el Señor Jesús en el 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Nadie lo sabe el día que va a ser nuestro día y nuestra hora, sino solamente el Padre que está en los cielos. Por eso dice en el 42, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En el 44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por tanto, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en el Hijo del Hombre ha de venir, en el versículo 25-13, ¿verdad? Qué insistencia, ¿verdad?, en velad. Velad. Hemos visto hace bien poco la representación de la parábola, digo parábola para que lo sepamos, de las 10 vírgenes, ¿verdad? Unas tenían aceite y otras no tenían aceite, se quedaron sin aceite. Evidentemente, como bien digo, y hago subrayo y pongo entre comillas, es una parábola, porque hoy en día no nos hace falta esa lámpara, no hace falta velar con lámpara. Hoy das la luz, haces así en ese interruptor y se da la luz. Velar se está refiriendo a otra cosa. Velar se está refiriendo a darle sentido a otra en el ámbito espiritual. Evidentemente no se está como una velada encendida, sino que estar viviendo listos en sobriedad interior. Es estar preparados para la venida de Cristo. Velar significa utilizar las plataformas como Instagram, como TikTok, significa velar para escuchar alabanzas, para escuchar palabra de Dios. No predicaciones, no. Devocionales o reflexiones o alabanzas, ¿de acuerdo? Lo de las predicaciones no, porque ya lo hemos hablado muchas veces. Hay mucho trigo y mucha cizaña también. Entonces, si tú no estás preparado, te va a confundir, ¿de acuerdo? Por eso digo que dejéis un poquito las predicaciones. Si queréis escuchar predicaciones, sí, le dais a la Iglesia Evangélica Servidores de Vida y ahí vais a escuchar muy buenas predicaciones, las mejores que hay. No hay mejores predicaciones que las nuestras. Yo bendigo al resto de iglesias y pastores, pero tienen que aprender también. Broma, ellos lo saben, me conocen, nos amamos, ¿verdad? Pero es una realidad. No, el TikTok y demás sí es una bendición, pero para irlo a por lo bueno y no por la parte mala, ¿verdad? Velar también significa interrumpir las discusiones en casa. Velar también significa interrumpir cuando escuchas la crítica de alguien hacia otro. Eso es velar, no compartir, no escuchar, no prestar oídos. Velar significa precisamente también eso, cuando alguien habla mal de algún familiar tuyo, cortarlo, no participar. Velar significa no permitir que entren en casa contenidos impuros o impropios por la televisión o por el colegio, por los niños, quiero decir, por los niños, ¿verdad? Eso significa también velar.
rechazar prácticas deshonestas. Velar también significa no mentir, ser fieles con la economía también. Y también para los jóvenes, velar es vivir en las redes sociales no comparándose con otros porque tienen muchos likes o porque tienen muchos seguidores. Eso significa también velar. No tener envidia de la cantidad de likes que tiene aquel compañero de colegio, aquel compañero de la facultad. No tener envidia de eso. Eso significa también velar. ¿De acuerdo? Porque eso lo que único que produce es alimentar la carne. Usar la plataforma para edificar, para compartir y para animar, no para otra cosa. Velar es estudiar también para los jóvenes, me estoy refiriendo en este caso, y no copiar en los exámenes, no copiar lo que otros hacen. Eso también se llama velar en el reino de Dios. Velar también es evitar las relaciones tóxicas. Velar es no tener o no desear tener un novio malote. Y viceversa. También para los chicos, para los jóvenes, ¿verdad? Eso significa velar. Porque por la experiencia sabes que ese chico malote que tanto te gusta o tanto le gusta a algunos, aquí no hay porque estamos casi todos casados, tenemos novios, ¿verdad? Ese chico malote te va a buscar la ruina para el resto de tu vida. Te va a robar, te va a violar, va a abusar de ti, te va a quitar todo. 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 Evita los malotes porque está disfrazado de guapo, pero es Satanás el que se disfraza de esa belleza. ¿De acuerdo? Y esas malas artes que tiene ese bicho, ¿de acuerdo? Que tanto te atraen y tanto te seducen al final, son artimañas de Satanás, perdón. Satanás, son artimañas de Satanás, que vienen a por ti a seducirte. Te induce también a fumar, te induce a tomar cosas que no son edificantes. Por tanto, tenemos que tener, evidentemente, una preparación espiritual para saber cómo se ha de velar, ¿no? Bueno, tenemos que velar, no solamente para los jóvenes, como acabo de decir, también hay muchas personas que todavía no han logrado quitarse la Biblia de sus vidas. Digo la Biblia por este sentido. No han logrado quitarse la Biblia porque hay muchos países, en muchas ciudades, en muchos países, sobre todo de algún continente, por ahí, ¿verdad?, que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 como si fueras un fetiche. O en sus casas de hoy en día. Hay gente que tiene la Biblia aquí puesta así para que vean lo santo que es. Y luego están haciendo cosas feas y malas por detrás. Pero la tienen. ¡Ay, mira el pastor! ¡Ay, qué Biblia tiene más grande y más bonita! Y luego el pastor a lo mejor hace cosas que no, ¿entiendes? Pero es para que tú la veas, que el pastor es una persona, por eso no te pongo ejemplo a ti, me pongo yo de ejemplo, es santo, más que santo, santísimo, ¿de acuerdo? Estos los tienen en el Salmo 91, como un fetiche ahí. ¡Ay, es que me va a librar de todo mal! ¿Verdad? Hay alguien que lo tiene. 91, el Salmo 23 también. He puesto 91 porque, no sé, es habitual el que lo tienen, ¿verdad? ¿Y cuál tienes el tú que...? No lo digas por cuál lo tienes abierto. Yo sé que no lo tienes abierto por ningún. La Biblia, queridos hermanos, no es un fetiche. La Biblia es palabra de Dios, es viva y eficaz. No es un adorno, no es un fetiche, sino es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. No es ningún fetiche, queridos hermanos. Así que, queridos hermanos, nosotros, sé sincero, tú te encuentras velando constantemente. Si viene el Hijo del Hombre ahora mismo, te encuentra velando, no respondas. Déjalo ahí. No digas sí, levante la mano. No, o te quedes ahí. Pues hoy, en el día de hoy, es una invitación a que salga de ese lugar. Hay un lugar donde viven muchos, que es la duda.
es la indecisión. Vamos a leer la Biblia, vamos a abrirla en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21. Hoy es un regalo de Dios mientras que la vais abriendo, ¿no? Hoy es un regalo de Dios, vamos a aprovechar el día de hoy. Hay que estar velando y orando, ¿verdad? Y tomar decisiones serias en tu vida ya de una vez. Déjate ya de cosas, ni de Biblias expuestas ahí, ni cosas raras, libérate en tu mente de ese malote y de ese malota, libérate en tu mente de fumar, de que estás atado libre. Libérate, por favor, ya de una vez por todas. Hoy es un día de decisión, para que tomes decisiones. Hoy es el día de tu decisión. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice así. Ay, espera un segundo. No, te voy a poner un poquito en contexto para que sepas de qué va la cosa, porque si no, así, suelto así, ya... Está bien, hermana, déjalo si está puesto. Pero vamos a poner un poquito en contexto. El rey de Israel, volvemos aquí, el rey de Israel, Acaz, tenía una mujer que se llamaba Jezabel. Habían llevado a la nación de Israel a adorar ¿a quién? A Baal. A Baal. Y Baal era el dios de la fertilidad. Fijémonos cómo es el símil bastante en nuestros días de que los gobernantes nos llevan a tener leyes en contra de la voluntad de Dios. Estos eran los gobernantes de Israel, y llevaban al pueblo a ir en contra de la voluntad de Dios. Hoy los gobernantes de hoy en día, en algunos países, los gobernantes llevan a la gente a ir en contra de la voluntad de Dios, favoreciendo leyes LGTBI, ¿verdad? O feminismo, que conlleva a la misandria. Si no sabes lo que es la misandria, búscalo. A la misandria, ¿verdad? O discursos en contra de la familia, o leyes que favorecen el aborto ese indiscriminado. Esos son los gobiernos de hoy en día. Pero esto ya estaba escrito, ya sucedía, Ya sucedía con Acaz y con Jezabel, Esto no es nuevo. Siempre ha sucedido a lo largo de la historia. Así que el pueblo vivía en una peligrosa... El pueblo vivía... No. El pueblo vivía en una peligrosa indecisión. El por si acaso. Mantenían un pie en la adoración a Jehová Dios y con el otro pie adoraban a los Baales por si acaso eran reales. O por si acaso Dios era real. Estaban ahí en un doble ánimo. El marido, el rey de Israel acá se casó con una malota, que se llamaba Jezabel, ¿verdad? Y esa malota le buscó la ruina, no solamente a él, sino las consecuencias que contrajo a todo el pueblo de Israel, Es decir, las consecuencias que te puede conllevar a ti, enamorarte de un malote, de una malota, te puede llevar a arruinar, no tu vida, no solamente tu vida, tu familia. Tu familia y tu condescendiente y tus descendientes posteriores, Se queda por generación tras generación la maldición. Eso dice la palabra del Señor, Se queda generación tras generación marcada. Así que nosotros hemos de tomar hoy decisiones. Baal, recordemos que empezaban a adorar a Baal. Baal, ¿sabéis lo que significa? Señor o amo. Y no se refería no solamente a un Dios, sino a títulos aplicados a varias deidades de Canaán, de Fenicia y las regiones vecinas. El Baal más conocido que tenían era el dios de la lluvia, el dios de la tormenta, el dios de la fertilidad. Figuras centrales de la mitología cananea y ugarítica. El profeta Elías, que es el que estaba por aquellos tiempos, ¿verdad?, confronta al pueblo de Israel en un momento de crisis extrema espiritual, en un momento de crisis de sequía espiritual. Les confronta, ¿verdad? Les confronta y le dice así, que era el 18:21 que tenemos puesto ahí, ¿verdad? Acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, síguele a Dios. Pero si tu Dios es Baal, síguele a Baal. Pero no estés entre los pensamientos porque estás bajo maldición y te vas al infierno. No puedes tener la Biblia en tu casa abierta, en Salmo 91, y después querer adorar a Dios porque es diabólico. Por ejemplo, de hecho, el ejemplo del Salmo 91. O por ejemplo, que adores en las redes sociales, que te pongas a envidiar a ese que tiene tantos likes, ¿verdad? A ese que tiene tantos seguidores. Y empiezas tú a imitarla, a ver cómo predica, a ver cómo habla, esta reflexión, a ver cómo me sale a mí, le voy a imitar. Eso tú no lo haces. Tú eres santo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Recuerda que eran dioses de la fertilidad, la connotación que lleva sexual, ¿verdad? Eran dioses de lluvia, de tormenta, de invocación a que cambie el tiempo, que cambien los tiempos. Eran dioses así. Y le dice eso. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es vuestro Dios, id en pos de él. Pero el pueblo se calló, no respondió. El pueblo, Elías no confronta al pueblo para que, confronta al pueblo para que abandone definitivamente ese sincretismo, esa adoración, ¿verdad? A dos dioses, sino porque el pueblo, el problema que tenía el pueblo es que creía a Dios, ¿verdad? Es un pecado moderno que también existe hoy en día, en esta sociedad. No siempre es el ateísmo, El ateísmo no es un pecado siempre de no considerar a Dios, sino que es el sincretismo. A menudo es el querer las bendiciones de Dios el domingo, hoy, y mañana, lunes, vivir bajo las reglas del mundo. Aquí a vosotros no os ocurre, ¿verdad? Pero Elías les denuncia, ¿no? Les avisa. Dejaros de añadir Baales a vuestra vida espiritual. Dejaros de añadir dioses a vuestra vida espiritual. Dejaros de adorar esas cosas. Si Jehová es Dios, seguidle con todo. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si es Baal, dicen por él. Pero no andéis entre dos pensamientos, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Te voy a decir una cosa un poco fuerte. Si tú comienzas algo y no lo terminas, eres inconstante en todos tus caminos. ¿Sabes lo que va a hacer Dios? Vomitarte de su boca, por no acabar lo que comenzaste. Esa lección me la aprendí yo, pero muy severamente. Con lo que yo comienzo, lo acabo. Me cueste la vida. Aunque sea un error, lo termino. Porque si no, Jesucristo me va a vomitar de mi boca. Porque hay muchas personas esperando a ti, a tu reacción, a ver cómo haces, a ver qué terminas, cómo acabas. O te quedas a medias y te vas flipando por ahí a otras cosas. El hombre de doble ánimo es inconstante, todos sus caminos. Dios le va a vomitar de su boca. Por eso, si tu Dios es Jehová, síguele. Síguele a él. Hoy los Baales, queridos hermanos, no son de piedra como antiguamente, ¿verdad? Son más bien sistemas de valores que compiten en nuestra mente, tratando de quitar el reinado de Dios de nuestra mente y nuestros corazones y poner a esos Baales como reinos, como amos. Significa Baal, significa amo, Señor, ¿no? Poner otro amo, poner otro Señor en nuestro interior. Alguien que te mande, alguien que te domine, alguien o algo, o algo. Por ejemplo, yo que sé, la ludopatía, el señor del dinero, ¿no? Que no te puedes quitar de encima. Nada más que echas constantemente, ¿verdad? A las máquinas o te lo gastas en lo que sea, ¿no? En la lotería. Constantemente te gastas todo el dinero en eso, ¿verdad? Y no te lo puedes quitar de encima. No hay manera. Esos son Baales de hoy en día. Ya no son de piedra, sino que son de reinados en la mente. Tratan de quitar a Jesucristo como tu Rey y Señor y poner esos reinados. Ejemplo por favor, te voy a pedir que cortes un poco la emisión.
Paralízala y si después continuamos, mejor. Paralízala. Te lo agradezco. Es que voy a decir cosas que no...